Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas, que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 31. Asuden Curse, de Ata Pro H. Sagain. Capítulo 31. Una maldición repentina. La muerte regresa. Un destello de luz blanca apareció, y Yuji Itadori se presentó junto a Natsuki Subaru. Itadori-senpai. En cuanto Natsuki Subaru vio a Yuji Itadori, una sonrisa radiante iluminó su rostro. Sin embargo, recordó rápidamente que no podían hacer mucho ruido y bajó la voz con rapidez. Perdona por llamarte en un momento como este, senpai, y fuiste tú quien metió los puntos. Está bien. Ese es el único uso que tienen los puntos. El tono de Yuji Itadori era excepcionalmente tranquilo. Ayudar a los necesitados en la medida de sus posibilidades. No había olvidado lo que le había dicho su abuelo. Itadori-senpai, ¿qué piensas hacer ahora? Mientras Natsuki Subaru hablaba, su mirada se desvió inconscientemente hacia la puerta. Ya es bastante tarde, así que todos los demás deberían estar durmiendo. Pero les advertí específicamente a Rem y a los demás que estuvieran un poco más atentos esta noche. Sin embargo, no parecieron creerme y no supe cómo explicárselo. Está bien. Tengo previsto patrullar la zona esta noche. Yuji Itadori dijo lentamente. ¿Piensas dormir esta noche? No hay manera de que pueda dormir. Algo inexplicable sucedió. Tengo que averiguar qué pasó exactamente. Además, Emilia, Rem y los demás también podrían estar en peligro. No hay manera de que pueda conciliar el sueño. Natsuki Subaru negó con la cabeza, pero su expresión se volvió excepcionalmente resuelta. Puede que no pueda ayudar mucho, pero si pasa algo, tener a una persona más cerca sin duda será mejor. Tras hablar, Natsuki Subaru se dio una palmada en el pecho. Lo entiendo. Entonces, si ocurre algo, envía un mensaje directamente al grupo. Bueno. Tras decir esto, Yuji Itadori abrió la ventana. Al instante siguiente, apareció fuera de la mansión y se ocultó en la oscuridad. Al ver partir a Yuji Itadori, Natsuki Subaru no pudo evitar sentir una sensación de tranquilidad. El mejor alumno de educación física de Jujutsu. ¿Cómo van las cosas por tu parte? El que no está rodeado. Todo es normal hasta ahora. No parece haber ninguna señal de que un invitado no deseado se haya colado. Fugitiva de la bruja de la envidia. No sé cuándo aparecerán esas personas, pero no puedo permitir que le hagan daño a Emilia. Tras leer el mensaje de Natsuki Subaru, Yuji Itadori no siguió respondiendo. En realidad, existía otra posibilidad en su mente. Por ejemplo, tal vez el enemigo no había venido del exterior. Pero desde dentro. Sin embargo, esto era solo una posibilidad y no se podía confirmar. Por el momento, Yuji Itadori no tenía intención de contárselo a Natsuki Subaru. Solo podía esperar que la probabilidad de que esto ocurriera fuera cero. Pero con el paso del tiempo, Yuji Itadori empezó a presentir que algo andaba mal. Incluso ahora, Yuji Itadori no había detectado a nadie intentando acercarse a la mansión. Abrió el grupo de chat. Al otro lado, Natsuki Subaru estaba charlando con los demás miembros del grupo. La conversación en el grupo parecía muy informal, pero Natsuki Subaru estaba realmente muy nervioso. Después de todo, durante el bucle anterior había muerto sin siquiera saber por qué. No quería que algo así volviera a suceder, así que, para calmarse, Natsuki Subaru solo podía usar el grupo de chat para distraerse. Solo amo a los elfos de cabello blanco. Si necesitas algo, puedes invitarme inmediatamente. Fugitiva de la bruja de la envidia. Milímetros, muchísimas gracias, Imel Senpai. Diosa inútil, te mereces morir. Tranquila. Con el poderoso líder del grupo ahí, todo saldrá bien. Si fueran mis compañeros los que fueran, entonces sí que estarías acabada. Tras decir eso, Sato Kazuma envió varias imágenes con reacciones escandalosas de sus compañeros. Era difícil imaginar que los rostros humanos pudieran siquiera hacer tales expresiones. Incluso Natsuki Subaru no pudo evitar sonreír levemente al verlos. Pero en ese preciso instante, una intensa oleada de dolor recorrió el cuerpo de Natsuki Subaru. Perdió el equilibrio al instante y se desplomó al suelo, su cuerpo convulsionando incontrolablemente mientras un torrente de sangre brotaba de su boca. ¿Cómo es posible?
Fui envenenado. La conciencia de Natsuki Subaru se fue desdibujando gradualmente. Podía sentir claramente cómo su vida se escapaba de su cuerpo poco a poco. Utilizando sus últimas fuerzas, abrió el grupo de chat. Fugitiva, fugitiva de la bruja de la envidia. @unsurrounded1. Sin embargo, ya no tenía fuerzas para escribir el resto del mensaje. El sudor le empapó la ropa. ¿Así que no fue un asesino de fuera? ¿Acaso alguien envenenó la comida? Y este veneno parece increíblemente potente. Ni siquiera Yuji Itadori tiene necesariamente la capacidad de neutralizarlo, Emilia y los demás también podrían estar en peligro. Maldita sea. No quiero que termine así. Natsuki Subaru presentía que su destino esta vez probablemente era la muerte. Sin embargo, al menos había aprendido información importante. En el siguiente bucle, tenía que impedir a toda costa que esto sucediera. Justo cuando la conciencia de Natsuki Subaru comenzaba a desvanecerse, una figura apareció ante él. Yuji Itadori. Él tampoco esperaba que la situación por parte de Natsuki Subaru se volviera así de repente. Natsuki Subaru yacía en el suelo. Yuji Itadori se agachó de inmediato y comenzó a curarlo mediante la técnica de maldición inversa. Incluso si se tratara de envenenamiento, la técnica de maldición inversa aún podría curarlo. El envenenamiento implicaba esencialmente que las toxinas destruyeran los órganos o el sistema nervioso de una persona, mientras que la técnica de maldición inversa podía curar incluso los órganos internos. Tras utilizar la técnica de maldición inversa, la expresión de Natsuki Subaru, que había estado contraída por la agonía, finalmente se relajó ligeramente. Sin embargo, la expresión de Yuji Itadori se tornó excepcionalmente seria. La técnica de maldición inversa no tuvo ningún efecto. No, no es que no tuviera ningún efecto. Más bien, ya fueran los órganos internos de Natsuki Subaru o cualquier otra parte de su cuerpo, volvían a fallar en el instante en que se curaban, como si este efecto no cesara mientras Natsuki Subaru siguiera con vida. Esto ya había trascendido el ámbito del veneno. Era algo completamente distinto. Algo parecido a una maldición. Aunque podía usar continuamente la técnica de maldición inversa para curar a Natsuki Subaru y evitar su muerte, el actual Yuji Itadori poseía una cantidad asombrosamente grande de energía maldita. Pero esto solo trataba los síntomas, no la causa. En definitiva, solo estaba retrasando la muerte de Natsuki Subaru. Ahora solo había una opción. Okotsu Yuta había utilizado ese método con él en una ocasión. Aunque era arriesgado, era lo único que podía hacer ahora. Subaru, lo que viene a continuación puede doler mucho. Lo siento, pero necesito que lo soportes un momento. Yuji Itadori miró a Natsuki Subaru con una expresión excepcionalmente solemne. Natsuki Subaru asintió con vehemencia, confiando en Yuji Itadori incondicionalmente. Entonces Yuji Itadori dejó de usar la técnica de maldición inversa. En el instante en que se detuvo, los órganos de Natsuki Subaru comenzaron a fallar de inmediato y su vida se extinguió rápidamente. Su corazón dejó de latir. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 32. Exchanging the Ad for Life, who exactly is the Mastermind? Capítulo 32. Intercambiar la muerte por la vida. ¿Quién es el cerebro detrás de todo esto? Su corazón dejó de latir y la oscuridad envolvió por completo a Natsuki Subaru. Era una sensación familiar. El preludio de la activación de regreso por muerte. ¿Entonces todavía no funciona? Pero no pasa nada. Una vez que se active regreso por muerte, aún tendré la oportunidad de cambiarlo todo. Pero en ese preciso instante, un rayo de luz surgió en medio de la oscuridad. Natsuki Subaru abrió los ojos bruscamente. Miró a su alrededor y descubrió que todavía estaba dentro de la habitación. Yuji Itadori estaba de pie a su lado. Yo no morí. Natsuki Subaru miró a Yuji Itadori con asombro, con la voz temblorosa. El dolor que había sentido en todo el cuerpo había desaparecido por completo, y solo las manchas de sangre en el suelo demostraban que los hechos ocurridos habían sucedido realmente. Para ser precisos, usted murió una vez. Yuji Itadori habló lentamente. ¿Qué quieres decir? Natsuki Subaru no podía entender en absoluto lo que había sucedido. Justo en ese momento, Yuji Itadori dejó de usar la técnica de maldición inversa, y el corazón de Natsuki Subaru dejó de latir rápidamente debido a una falla orgánica. En el instante en que Natsuki Subaru entró en un estado de muerte, Yuji Itadori activó una vez más la técnica de maldición inversa de salida y lo revivió con éxito. La maldición había drenado continuamente la fuerza vital de Natsuki Subaru, lo que hizo que Yuji Itadori se diera cuenta de que tal vez nunca terminaría.
A menos que Natsuki Subaru muriera. Por eso Yuji Itadori dejó de usar la técnica de maldición inversa y curó a Natsuki Subaru en el instante en que murió. Los hechos demostraron que la suposición de Yuji Itadori era correcta. Tras la resurrección de Natsuki Subaru, la maldición ya había desaparecido. Yuji Itadori había podido llegar a esa conclusión precisamente porque Okotsu Yuta le había realizado el mismo experimento. Solo que en aquel entonces, Yuji Itadori había sido quien murió. Todo sucedió después del incidente de Shibuya. Okotsu Yuta había aceptado órdenes de la preparatoria Jujutsu para ejecutar a Yuji Itadori. Para asegurarse de que Okotsu Yuta no se contuviera por culpa de Satoru Gojo, la preparatoria Jujutsu incluso había firmado un contrato con él. Sin embargo, Satoru Gojo se había puesto en contacto con Okotsu Yuta con antelación y le había pedido que cuidara de Yuji Itadori. Posteriormente, Okotsu Yuta encontró a Itadori y lo mató. En el instante en que el corazón de Yuji Itadori dejó de latir, Okotsu Yuta utilizó la técnica de maldición inversa para curarlo y revivirlo. Aunque Natsuki Subaru poseía el don de regresar por la muerte, Yuji Itadori no podía quedarse de brazos cruzados y ver morir a alguien ante sus propios ojos. Pensé que iba a activar, las palabras regreso por la muerte casi se le escaparon a Natsuki Subaru, y rápidamente las cubrió con la mano. No tenía ningún deseo de volver a experimentar la sensación de que le aplastaran el corazón. ¿Qué fue exactamente lo que pasó, Itadori-senpai? Natsuki Subaru preguntó apresuradamente, con voz extremadamente urgente. ¿Estaba envenenada la comida? Si es así, todos los demás están en peligro. No, no era veneno. Era una maldición. ¿Una maldición? Natsuki Subaru se congeló. Así es. Alguien debió haberte echado una maldición sin que te dieras cuenta. El concepto de maldiciones también existe en mi mundo, y esto se parece mucho a tu situación. Yuji Itadori hizo una pausa, y su expresión se tornó gradualmente solemne. Sin embargo, incluso en nuestro mundo, una maldición que devora continuamente la vida de una persona hasta que muere es relativamente rara. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué me harían esto? La voz de Natsuki Subaru temblaba. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Yo tampoco lo sé, pero creo que esta maldición debería ser similar a las técnicas malditas de nuestro mundo. Cuanto más fuerte sea el efecto, más estrictas serán las condiciones de activación. Dado que esta maldición puede agotar tu energía vital por completo, sus condiciones de activación también deberían tener muchas restricciones. Probablemente deba usarse a corta distancia. Mientras Yuji Itadori hablaba, también publicaba en el grupo todo lo que había sucedido. Solo amor para los elfos de cabello blanco. ¿De verdad existe una maldición tan cruel? ¿Quién pudo haber hecho esto? Es absolutamente imperdonable. Himmel estaba claramente enfurecido por tal acto. El mejor alumno de educación física de Jujutsu. ¿Cómo pudo suceder algo así? Diosa inútil, realmente mereces morir. El líder del grupo tiene razón. También creo que probablemente sea una maldición que solo se puede usar a corta distancia. De lo contrario, poder matar a alguien a distancia sería demasiado ridículo. Ojalá pudiera llevar a Aqua conmigo cuando viaje a tu mundo, Subaru, recuerda bien. ¿Con quién te encontraste hoy? Tras ver el mensaje de Sato Kazuma, Natsuki Subaru convirtió en vídeos todas las interacciones que había tenido con otras personas ese día y las publicó en el grupo. Solo amor para elfos de cabello blanco. Hoy has tenido contacto con bastante gente. Además de los de la mansión, ¿también visitaste el pueblo cercano e interactuaste con los aldeanos? Le preguntaré a Frieren por ti. Quizás sepa algo. Diosa inútil, realmente mereces morir. Déjame pensar. Suponiendo que esta maldición tenga una duración de activación limitada, podemos descartar temporalmente a la gente de la mansión. Después de todo, si quisieran atacarte, Subaru habría activado regreso por muerte hace mucho tiempo, así que creo que el culpable más probable es alguien del pueblo. Quizás alguien se esconde entre los aldeanos. Sato Kazuma era bastante inteligente y analizó rápidamente la respuesta más probable. El mejor alumno de educación física de Jujutsu. Las personas que tuvieron más contacto con Subaru en el pueblo hoy fueron esos niños, ¿verdad? Diosa inútil, realmente mereces morir. Espera, acabo de pensar en algo, Subaru, fuiste al pueblo con esa criada llamada Rem, ¿verdad? ¿Cómo está? El corazón de Natsuki Subaru dio un vuelco y se preparó apresuradamente para salir de la habitación a ver cómo estaba Rem. Sin embargo, Yuji Itadori habló. Antes de que despertaras, oculté mi presencia e inspeccioné la mansión. No le ha pasado nada a nadie más.
Eso es bueno. Solo entonces Natsuki Subaru dejó escapar un largo suspiro de alivio y les comunicó la noticia a los demás miembros del grupo. La fugitiva de la bruja de la envidia. Itadori-senpai dijo que todos los demás están bien. Diosa inútil, realmente mereces morir. Tú y Rem tuvieron contacto con prácticamente las mismas personas hoy, ¿verdad? Hubo alguien con quien solo tú tuviste contacto, pero Rem no. Natsuki Subaru revisó apresuradamente los vídeos que había enviado anteriormente. Esta función le facilitó mucho recordar lo sucedido. Alguien con quien solo él había tenido contacto, pero Ren no. Sin embargo, ambos se habían encontrado con las mismas personas. Los aldeanos, los niños, el mejor alumno de educación física de Jujutsu. Lo he estado observando durante un tiempo, pero nada parece particularmente inusual. Solo amo a los elfos de cabello blanco. Yo tampoco pude ver nada. Pero en ese momento, Yuji Itadori pareció percatarse de algo, y su expresión se tornó excepcionalmente seria. Lo sé. ¿Qué es? Natsuki Subaru preguntó con ansiedad. Yuji Itadori bajó la cabeza, fijando la mirada en la mano de Natsuki Subaru, que originalmente estaba envuelta en vendas. Era ese perro. Comentario 3 comentarios. Votar chapter 33. The Truth Revealed, Beast Tamerme Ilistro Eface. 1 capítulo 33. La verdad al descubierto. La verdadera identidad de Meili, la domadora de bestias. Yuji Itadori comparó repetidamente los vídeos anteriores, convenciéndose cada vez más de que esta teoría era posible. En su propio mundo, los humanos no eran los únicos capaces de infligir maldiciones. Los espíritus malditos también podían hacerlo. En ese caso, los humanos podrían no ser los únicos seres capaces de usar maldiciones en este mundo. El que no está rodeado. Creo que hay muchas posibilidades de que tenga algo que ver con ese perro. Subaru fue mordido por él durante el día, pero Ren no. Solo amo a los elfos de cabello blanco. Ahora que lo mencionas, definitivamente es posible. Frieren me dijo que algunas bestias brujas y otras razas también pueden lanzar magia o maldiciones similares. ¿Cómo es posible? Natsuki Subaru estaba completamente estupefacto mientras intentaba asimilar la información que Yuji Itadori le había revelado. ¿El que le había echado la maldición era un perro? Espera, espera. ¿Podría ser que ese perro fuera en realidad una bruja bestia disfrazada todo este tiempo? Aunque nunca había visto una con sus propios ojos, Natsuki Subaru había oído que las bestias brujas existían en este mundo. En ese caso, ¿no significaba eso que el pueblo estaba en peligro? Mientras tanto, un pensamiento aún más peligroso surgió en la mente de Yuji Itadori. Si ese perro era realmente una bestia bruja, entonces no había manera de que hubiera entrado al pueblo por casualidad. En el peor de los casos, la persona que había traído a la bestia bruja al pueblo era Itadori-senpai. El pueblo podría estar en peligro. La voz de Natsuki Subaru estaba llena de urgencia, el pánico se reflejaba en su rostro mientras su pecho subía y bajaba sin cesar. Sí. Vamos a echar un vistazo al pueblo. Yuji Itadori asintió. Mientras tanto, en el bosque a las afueras del pueblo, una niña de pelo morado estaba apoyada contra un gran árbol mientras sostenía en brazos a un adorable cachorro. Meili. Ah, parece que ese Oni-san ya está muerto. Duró tanto que su vitalidad superó mis expectativas. Ni siquiera un mago habría durado un minuto. Una sonrisa inocente y despreocupada adornaba el rostro de Meili mientras miraba al cachorro que tenía en brazos. En realidad, era una bruja bestia disfrazada. Su singular constitución le permitía controlar a las bestias brujas que la rodeaban. Ella y Elsa provenían de una organización de asesinos. El motivo de su visita era cumplir una orden de la madre de la organización de asesinos y sembrar el caos en el territorio de Rosuaal. En cuanto a cuántas bajas causaría, a Meili no le importaba en lo más mínimo. Ese hermano mayor era muy simpático, pero si moría, no había nada que hacer. Tanto la voz como el tono de Meili sonaban como los de una niña inocente e inmadura. Solo el contenido de sus palabras provocaba escalofríos. Hizo que la bestia bruja, disfrazada de cachorro, mordiera a la víctima, lanzándole así una maldición. Llegado el momento, la maldición drenaría continuamente su maná hasta agotarlo por completo y extinguirlo. Después de todo, ese hermano mayor también estuvo involucrado en el incidente anterior. Fueron ellos quienes hirieron tan gravemente a Elsa One-san. No puedo perdonarlos. Es solo que el verdadero culpable, ese tipo llamado Yuji Itadori, no estaba allí. Qué lástima. Hubiera sido genial poder matarlo también. Meili murmuró para sí misma.
Mañana, los demás descubrirán que mi hermano mayor ha muerto. Sin duda entrarán en pánico, ¿verdad? Luego, cuando caiga la noche, haré que esas bestias brujas ataquen la aldea. Morirá mucha gente. La orden de Madre Sama se cumplirá sin problemas. Entonces Meili se puso de pie y se giró para mirar el gran árbol que tenía detrás. Originalmente, allí se había colocado una piedra encantada con magia de barrera para mantener alejadas a las bestias brujas y proteger a los aldeanos. Sin embargo, Meili acababa de destruirlo. El pueblo no era más que un pececillo en el Tajo. Con una sola orden, Meili podía controlar a las bestias brujas y masacrar a todo el pueblo. Debería regresar primero. Finalmente logré hacer algunos amigos, aunque todos podrían morir mañana. Justo cuando Meili se disponía a regresar al pueblo, oyó una ráfaga de pasos apresurados. El corazón de Meili dio un vuelco. Jamás se había imaginado que alguien aparecería allí en plena noche. ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? Una vez más, se disfrazó de niña inocente e inofensiva y se giró hacia la fuente del sonido. Sin embargo, en el momento en que vio el rostro de la recién llegada, una expresión de total asombro apareció en el rostro de Meili. Natsuki Subaru estaba de pie frente a ella, jadeando con dificultad. ¿Por qué? ¿Por qué estaba esta persona aquí? ¿No se suponía que estaba muerto? Meili estaba tan conmocionada que no pudo ocultar sus emociones en absoluto, dejándolas reflejarse claramente en su rostro. Meili simplemente no podía comprender la situación actual. La maldición se había colocado con éxito y se había activado justo ahora. Una vez activada esta clase de maldición, no podía detenerse ni disiparse a menos que muriera el lanzador o el objetivo. La maldición acababa de terminar, lo que debería haber significado que Natsuki Subaru ya estaba muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué seguía vivo? ¿Por qué estaba él aquí? En ese momento, sin embargo, Natsuki Subaru mostraba una expresión sumamente compleja. Decepción, ira, tristeza y todo tipo de emociones se mezclaban, provocando que las comisuras de sus labios se contrajeran incontrolablemente. Natsuki Subaru nunca había querido creer en esa posibilidad. Que un asesino pudiera estar escondido entre los aldeanos, o incluso entre los niños. Sin embargo, en el instante en que vio la expresión de sorpresa instintiva en su rostro, Natsuki Subaru tuvo la certeza de que era cierto. La niña aparentemente inofensiva que tenía delante era la asesina que lo había matado. Esa expresión de asombro prácticamente decía ¿por qué sigues viva? Por toda su cara. Además, Meili estaba sola en el bosque, sosteniendo a esa bestia bruja en sus brazos, a pesar de que este era un lugar al que los aldeanos comunes no se atreverían a entrar imprudentemente. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que ser tú? La voz de Natsuki Subaru tembló. No podía entender por qué la niña que había jugado con él durante el día haría algo así. Oni-san, no entiendo de qué estás hablando. ¿Qué haces aquí? Meili intentó calmarse y continuó envolviéndose en su anterior disfraz. Sin que nadie se diera cuenta, Meili ya había tomado el control de las demás bestias brujas en secreto. Ocultas entre las sombras del bosque, se acercaban sigilosamente, listas para matar a Natsuki Subaru en cualquier momento. Todo fue culpa tuya, ¿verdad? Tú fuiste quien me echó la maldición. Ese cachorro que tienes en brazos es una bestia bruja. Realmente no sé de qué estás hablando, Oni-san. Deja de fingir. Tu expresión te ha delatado. Y ya pregunté por ahí. Los niños del pueblo nunca te habían visto. Apareciste hoy mismo. Ah, así que ya lo descubriste. Pero, ¿cómo sobreviviste exactamente, Oni-san? Una sonrisa cruel apareció en el rostro de Meili. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 34. Which veas also feel fear. Capítulo 34. Incluso las bestias brujas pueden sentir miedo. Así que realmente eras tú, Natsuki Subaru tragó saliva con dificultad. Sintió como si lo hubieran empujado bruscamente desde el lado de una cálida chimenea hasta una bodega helada. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral y se extendió hasta la nuca. Durante el día, había corrido y jugado con la niña, completamente engañado por su sonrisa inocente. Cada vez que sonreía, se le veían dos pequeños colmillos y sus ojos se curvaban formando medias lunas, lo que la hacía parecer una niña pequeña cualquiera. Sin embargo, ahora sus ojos se habían entrecerrado, revelando una calma totalmente impropia de su edad. La mirada de una cazadora que evalúa a su presa. Cuanto más pensaba Natsuki Subaru en ello, más miedo sentía. Oni-san, tu cuerpo está temblando, ¿tienes miedo? Meili entrecerró ligeramente los ojos mientras observaba en silencio su entorno. Parecía que Natsuki Subaru había venido sola.
¿Acaso había venido a tirar su vida por la borda? Una sonrisa de suficiencia apareció en el rostro de Meili. Aunque desconocía cómo Natsuki Subaru había sobrevivido a la maldición, venir aquí sola era como caminar hacia su muerte. Oni-san, no te detesto. Pero lo siento, podría pedirte que murieras por mí. Ya que decidiste venir solo, debes estar preparado para morir, ¿verdad? Meili dejó en el suelo a la bestia bruja que tenía en brazos. En el instante en que el cachorro aterrizó a cuatro patas, toda su postura cambió. Arqueó la espalda, se le erizó el pelaje, se enderezó las orejas que antes estaban caídas y se curvó los labios para dejar al descubierto unos colmillos blancos y brillantes. Lo que emergió de lo más profundo de su garganta ya no era un gemido afectuoso, sino un aullido prolongado parecido al de un lobo. Al mismo tiempo, decenas de pares de ojos emergieron de las sombras a ambos lados del bosque. Al principio, no eran más que pequeños puntos de luz dispersos, como luciérnagas que parpadeaban entre los arbustos. Pero pronto, esas luces se hicieron más numerosas y densas, irrumpiendo en la oscuridad como un mar de llamas fantasmales. Varios segundos después, docenas de bestias brujas con aspecto de lobo emergieron una tras otra del bosque, rodeando por completo a Natsuki Subaru. Aunque su apariencia era similar a la de los lobos, una aura maligna lo envolvía. Gruñidos sanguinarios retumbaban desde lo más profundo de sus gargantas, como si pudieran abalanzarse en cualquier momento y destrozar a Natsuki Subaru. Natsuki Subaru se quedó paralizado, con las palmas de las manos empapadas en sudor frío. Podía oler a las bestias brujas y oír su respiración, pesada y rítmica, como si estuvieran contando los segundos para algo. Incluso podía sentir el peso de sus miradas. Esas decenas de miradas lo clavaban como púas, haciendo que Natsuki Subaru se sintiera como si ya lo hubieran destrozado incontables veces. Oni-san, ya que hemos llegado a esto, prepárate para morir. Meili habló con una sonrisa, y la curva de sus labios se ensanchó aún más que antes. Alzó una mano, movió suavemente sus delgados dedos por el aire y dio una orden a las bestias brujas. Mátenlo. Las bestias brujas desataron rugidos ensordecedores simultáneamente. Al segundo siguiente, se abalanzaron hacia adelante al unísono. Figuras grisáceas que llegaban desde todas direcciones como una ola gigante, aplastando hojas secas bajo sus pies y levantando tierra por los aires. La bestia bruja que estaba al frente ya había abierto sus fauces sangrientas. Desprendiendo un hedor nauseabundo, se abalanzó directamente sobre la garganta de Natsuki Subaru. Sin embargo, en ese preciso instante, la bestia bruja se detuvo repentinamente. Las bestias brujas que venían detrás también frenaron en seco. Algunas chocaron entre sí, mientras que otras cayeron torpemente de lado, pero ninguna siguió avanzando. Sus ojos brillantes ya no miraban fijamente a Natsuki Subaru. En cambio, todos se volvieron al unísono hacia la dirección que estaba detrás de él. De sus gargantas surgió un gruñido diferente, completamente distinto a sus anteriores gruñidos sedientos de sangre. Era un gemido bajo y rápido, teñido de temblor, como los gritos asustados de los animales pequeños que se enfrentan a su depredador natural. ¿Qué estás haciendo? Meili les gritó a las bestias brujas con expresión de asombro. Normalmente, estas bestias brujas cumplirían sus órdenes sin la menor vacilación. ¿Por qué dudaban ahora? ¿Se habían topado con algo? Justo cuando Meili se preguntaba qué había pasado, se oyeron otros pasos detrás de Natsuki Subaru. Yuji Itadori apareció ante ellos. La luz de la luna caía sobre él, delineando una silueta nítidamente definida. Tenía las manos metidas en los bolsillos y la capucha le cubría el rostro. Su postura era tan despreocupada como si hubiera salido a dar un paseo después de cenar. En su rostro juvenil no había tensión, ni miedo, ni siquiera la más mínima emoción antes de una batalla. Solo una calma y una serenidad naturales. Subaru, no hay ningún problema en el resto del pueblo. Los aldeanos también están a salvo. Yuji Itadori se quitó la capucha y habló lentamente con Natsuki Subaru, que estaba a su lado. Tú. Eres Yuji Itadori. En el instante en que lo vio, Meili gritó su nombre, completamente conmocionada. Un joven pelirrojo con cicatrices en la cara. Su hermana mayor, Elsa, ya había mencionado ese nombre antes. Él fue el hombre que hirió gravemente a Elsa y provocó que la Orden de los Caballeros la capturara. ¿Por qué estaba él aquí? Según su información, solo Natsuki Subaru había llegado a este territorio. Meili no podía entender lo que estaba pasando. Solo se dio cuenta de una cosa. La razón por la que estas bestias brujas parecían tan aterrorizadas era la persona que estaba frente a ella.
Las bestias brujas eran esencialmente animales salvajes más fuertes y aterradores, y poseían instintos aún más agudos que los de las bestias comunes, lo que les permitía percibir el peligro mejor que otras criaturas. Y Yuji Itadori era ese peligro. ¿Me conoces? La mirada de Yuji Itadori se posó simplemente en Meili mientras suspiraba suavemente. Tal como temía en el peor de los casos, el cerebro detrás de todo esto era simplemente un niño. Convertir a un niño en este tipo de asesino, le hiciste daño a One-san. Fuiste tú. La rabia llenó los ojos de Meili mientras gritaba histéricamente a las bestias brujas que estaban a su lado. Mátenlo, mátenlo, mátenlo. Bajo las órdenes incesantes de Meili, las bestias brujas que antes habían mostrado miedo volvieron a mostrar sus colmillos, y sus ojos turbios se llenaron de intención asesina. One-san. Yuji Itadori se dio cuenta inmediatamente de que la chica que tenía delante era la hermana menor de Elsa Graniert, la cazadora de intestinos. ¿Ella también había sido contratada? Yuji Itadori. Voy a vengar a One-san. Meili le gritó fuerte a Yuji Itadori, aunque seas fuerte, sigues siendo solo una persona. Pero yo puedo controlar a todas las bestias brujas de todo este bosque. En el instante en que Meili terminó de hablar, los rugidos de las bestias brujas resonaron desde lo más profundo del bosque. Todas las bestias brujas del bosque. Yuji Itadori levantó una mano mientras hablaba, en ese caso, bien podría comprobar si el poder llamado maná en este mundo es similar a la energía maldita. Comentario 12 comentarios. Votar Chapter 35. Domain Expansión 6 Capítulo 35. Expansión del dominio. La técnica maldita de Yuji Itadori fue heredada de su cuna, y sus cortes se presentaban en dos cienas. Una de ellas era la barra inclinada más básica. El otro era mucho más feroz. Adherirse. Era un ataque cortante utilizado contra objetivos que poseían energía maldita, y cuanto mayor era la diferencia entre sus energías malditas, más poderoso se volvía. Sin embargo, las condiciones para activar hendidura eran más estrictas que las de desmantelar. Tenía que tocar al objetivo. A menos que... Activó su dominio. El dominio de su cuna, Santuario Malévolo, era un dominio de barrera abierta capaz de desatar continuamente una tormenta de tajos compuestos de desmantelar y hendidura dentro de un radio de 200 metros, lo que le otorgaba un aterrador poder destructivo. Aunque Yuji Itadori, quien había heredado la técnica maldita de su cuna, poseía un efecto de dominio similar y también podía infligir cortes garantizados dentro de su dominio, la estructura interna de su dominio era completamente diferente a la de su cuna. El interior de un dominio era un reflejo del corazón de un hechicero de Jujutsu. Por eso sus dominios eran diferentes a pesar de que ambos poseían la misma técnica maldita. Además, los cortes dentro del dominio de su cuna solo dañaban el cuerpo, mientras que los cortes de Yuji Itadori podían atacar directamente el alma. Mátenlo, mátenlo, mátenlo. En ese momento, Meili estaba gritando. Las bestias brujas que habían quedado paralizadas por el miedo unos segundos antes finalmente comenzaron a moverse de nuevo ante sus gritos. Llegaban en masa desde todas direcciones, sus figuras grisáceas convergiendo bajo la luz de la luna en un torrente turbio. Colmillos, garras, ojos brillantes y ese hedor nauseabundo mezclado con carne podrida y un olor fétido inexplicable se abalanzaron sobre Yuji Itadori y Natsuki Subaru. Itadori-senpai. Al principio, Natsuki Subaru estaba completamente aterrorizado, pero en el momento en que vio a Yuji Itadori pararse frente a él, se sintió totalmente tranquilo. En el instante en que apareció Yuji Itadori, fue como si el asunto ya estuviera resuelto. No serán solo ustedes dos. Todos los aldeanos serán enterrados junto a ustedes. ¿Cómo podrán enfrentarse ustedes solos a todas las bestias brujas de todo este bosque? Un rastro de locura apareció en la sonrisa de Meili, haciéndola parecerse un poco a su hermana mayor, Elsa. Hace mucho tiempo que no lo uso. Yuji Itadori murmuró para sí mismo. Desde su batalla contra su cuna, rara vez había usado su dominio. Eso se debía a que nunca se había encontrado con otro oponente al que necesitara un dominio para derrotar. Pero ya que estoy en otro mundo, bien podría probarlo. Ajustaré el efecto de la técnica maldita y usaré la restricción de que este dominio solo atacará el cuerpo en lugar del alma como un voto vinculante para ampliar su alcance. Me preguntaste cómo me las arreglaría con todas las bestias brujas del bosque, ¿verdad? Pues te lo voy a demostrar ahora mismo. Yuji Itadori entrelazó los dedos de ambas manos, dejando solo los dedos medios levantados como el bodhisattva bajizo. Expansión del dominio. Su voz era suave, tan tenue como un suspiro.
Sin embargo, todo lo que sucedió después fue algo que Natsuki Subaru jamás olvidaría en el resto de su vida. El bosque, la tierra y la luna, todo desapareció. En su lugar apareció un espacio completamente desconocido. Un pueblo. Sin embargo, a diferencia de una ciudad bulliciosa, esta parecía vacía e incluso podría describirse como algo desolada. Hace mucho tiempo que no veía este paisaje. Mis recuerdos se han vuelto un poco borrosos. Yuji Itadori habló lentamente mientras miraba a su alrededor. Este dominio era una proyección de su corazón, una recreación de su antigua ciudad natal. Sin embargo, Yuji Itadori también notó que, en comparación con la última vez que había usado su dominio, los alrededores parecían aún más desolados. ¿Fue debido al estado de su corazón? Olvídalo. Por ahora no pensaría en eso. Yuji Itadori dirigió su mirada hacia Meili, que no estaba muy lejos. Al no haber presenciado nunca nada parecido, se quedó paralizada, completamente desconcertada. No fue solo ella. Las demás bestias brujas arrastradas al dominio también parecieron sorprendidas por el repentino cambio en su entorno y dejaron de moverse por completo. Sus cuerpos temblaban como si hubieran presentido un peligro abrumador. Para evitar que alguno se escape, esta vez estoy usando un dominio de barrera cerrada. Podría usar una barrera abierta como voto vinculante para aumentar aún más el alcance, pero esto ya es suficiente por ahora. El alcance del dominio de barrera abierta de Sukuna, Santuario Malévolo, podría llegar a 200 metros. Sin embargo, el alcance del dominio de barrera cerrada de Yuji Itadori era aún más aterrador. Cubría toda una ciudad. ¿Cómo te llamas? Yuji Itadori dirigió su mirada hacia la chica que tenía delante y habló en un tono tranquilo, pero su voz contenía una autoridad absoluta, como si estuviera dando una advertencia final. Todavía puedes parar ahora, antes de que provoques consecuencias irreversibles. El cuerpo de Meili tembló ligeramente. Aunque ya había matado a mucha gente, al fin y al cabo seguía siendo solo una niña, y la escena que tenía ante sí la llenó de terror. Sin embargo, rápidamente recuperó la calma. Sabía que si no lograba completar su misión, le esperaba un castigo aún más horrible. La madre de la organización de asesinos era alguien a quien Meili jamás se atrevería a desafiar. En el pasado, madre incluso la había transformado en innumerables ranas. Esa aterradora habilidad, el mero recuerdo de aquello llenó a Meili de miedo. Yuji Itadori notó el sutil cambio en su expresión. Vio el miedo en los ojos de la chica. No era solo miedo a él. Había algo más. Sin embargo, Meili pronto apretó los dientes, se obligó a mantener la calma y gritó con fuerza. Mi misión tiene que completarse. Este tipo de ilusión no funcionará conmigo. En realidad seguimos en el bosque, ¿no? A pesar de sus palabras, la voz temblorosa de Meili aún dejaba entrever el miedo que albergaba en su corazón. Incluso un guerrero curtido en 1000 batallas podría entrar en pánico al ser transportado repentinamente a un entorno completamente desconocido, y mucho más si se trata de un niño. Tienes razón. En realidad, todavía estamos en el bosque. Yuji Itadori no lo negó. Entonces matarte debería disipar esta ilusión, ¿verdad? Rápido. Mátenlo. Mátenlo. Armándose de valor, Meili, presa del pánico, dio una orden a las bestias brujas. En ese caso, Yuji Itadori simplemente negó con la cabeza. Dentro del dominio, la técnica maldita fue desatada e imbuida con un efecto de impacto certero. Debido al ajuste que realizó anteriormente, Yuji Itadori no utilizó el desmantelamiento, que separa el alma, dentro de su dominio en esta ocasión. En cambio, utilizó hendidura, que tenía como objetivo a los seres que poseían energía maldita. No se oía ningún sonido. Ni un solo sonido. Esa fue la primera anomalía que Natsuki Subaru notó. No se oyó el estruendo de una explosión, ni el sonido ensordecedor de algo que se desgarrara, ni siquiera el sonido del viento. En un instante, toda la ciudad cayó en un silencio inquietante y sofocante. Luego se oyó un sonido como de lluvia torrencial. Las bestias brujas comenzaron a desaparecer. No, no estaban desapareciendo. Los estaban cortando en pedazos. La tormenta de tajos conocida como hendidura arrasó todo el dominio como una tempestad furiosa. Comentario 16 comentarios. Votar Chapter 36. A True Monster, Power Beyond Common Sense. Capítulo 36. El verdadero monstruo. Un poder que va más allá del sentido común. Natsuki Subaru observó impotente cómo una fina línea aparecía justo en el centro de la cabeza de la bruja bestia más cercana, cuyos colmillos aún goteaban saliva.
La delgada línea se extendía recta hacia abajo, como si un bolígrafo invisible estuviera dibujando una línea vertical a través de su cuerpo. No hubo sangre ni gritos. La bestia bruja fue partida silenciosa y suavemente por la mitad. Las dos mitades cayeron hacia los lados, con las superficies de corte increíblemente limpias. Solo después de que cayeran al suelo, la sangre brotó tardíamente, formando arroyos de color rojo oscuro entre las hojas muertas. Sin embargo, después de que el cadáver tocara el suelo, Natsuki Subaru se dio cuenta de que no solo había sido partido por la mitad. El cuerpo mutilado se desplomó sobre el suelo como si fueran bloques de construcción, cortado en innumerables pedazos diminutos. La frecuencia de esos cortes invisibles superaba con creces su imaginación, como si cientos de hilos incomparablemente afilados y resistentes, imposibles de percibir a simple vista, estuvieran ocultos en el viento. Pero esto fue solo el principio. Tomando a Yuji Itadori como punto de partida, cortes invisibles se extienden hacia afuera como ondas. Por donde quiera que pasaban, el suelo, las paredes y los edificios altos permanecían completamente intactos, mientras que las bestias brujas, docenas de ellas, se dividían con precisión en el mismo instante. En el campo de visión de Natsuki Subaru, el mundo entero parecía haberse partido en dos de nuevo. A lo lejos, los gritos de las bestias brujas, que aún rugían en respuesta a la invocación de Meili, cesaron abruptamente en ese mismo instante. No se detuvieron uno tras otro. Todos los sonidos se desvanecieron simultáneamente, como si alguien hubiera pulsado un botón de silencio. En menos de 2 segundos, todo el dominio se transformó de un campo de batalla bullicioso en un matadero silencioso. A Natsuki Subaru le zumbaban los oídos. No fue porque el sonido hubiera sido demasiado fuerte, sino todo lo contrario. Fue porque todo estaba demasiado silencioso. Había tal silencio que podía oír la sangre fluyendo por sus venas y su corazón latiendo frenéticamente dentro de su pecho. Le temblaban las piernas, no por miedo, sino porque todo lo que sucedía ante él había superado los límites de su comprensión. Esto es, Natsuki Subaru abrió la boca, solo para descubrir que no podía articular una frase completa. Ya había sido testigo de la fuerza de Yuji Itadori anteriormente, cuando este derrotó sin esfuerzo a Elsa en tan solo unos minutos. Sin embargo, Natsuki Subaru jamás imaginó que el poder de Yuji Itadori sería tan abrumador. Esto ya era un poder que iba más allá del sentido común. El cerebro de Natsuki Subaru intentaba desesperadamente procesar la información recibida por sus retinas, pero todo era demasiado absurdo. Tantas bestias brujas capaces de matar fácilmente a personas comunes habían sido reducidas a montones de pedazos en menos de una respiración. Esto no fue una batalla en absoluto. Ni siquiera podría considerarse una masacre. Una masacre implicaría al menos algún tipo de resistencia. Esto fue más bien, una corrección. Fue como si Yuji Itadori hubiera decidido que estas bestias brujas no debían existir en este espacio, por lo que dejaron de existir. Natsuki Subaru jadeó profundamente, incapaz de evitar sentirse algo afortunado. Yuji Itadori era el líder del grupo. Mientras tanto, la expresión de Meili se había congelado. No podía comprender en absoluto lo que acababa de suceder. Ella claramente, había controlado a muchas bestias brujas. ¿Por qué, entonces, todos fueron hechos pedazos en un instante? ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido exactamente? ¿Su hermana mayor había luchado antes contra un monstruo como este? La conmoción fue tan abrumadora que casi provocó que la mente de Meili colapsara. Parece que la naturaleza de la energía maldita y el maná es prácticamente idéntica. Yuji Itadori bajó la cabeza y murmuró algo para sí mismo. El hecho de que Cleave funcionara contra estas bestias brujas era prueba suficiente de ello. Yuji Itadori podía percibir una enorme diferencia entre las bestias brujas y los animales comunes. Sus cuerpos emitían constantemente un aura peculiar. Para describirlos, eran más bien espíritus malditos con cuerpos físicos. Yuji Itadori alzó la cabeza y miró a Meili, que aún estaba muy conmocionada. Había controlado deliberadamente su técnica maldita para evitar que Cleave la matara, y había hecho lo mismo para asegurarse de que Natsuki Subaru, que estaba detrás de él, permaneciera ilesa. El dominio y la comprensión que Yuji Itadori tenía de los dominios y las técnicas malditas ya habían superado con creces el nivel anterior de su cuna. Y la razón por la que no había atacado a Meili seguía siendo la misma. No tenía derecho a juzgar a los demás. Siempre lo había creído. Yuji Itadori aplaudió y el dominio comenzó a colapsar. El pueblo que había aparecido repentinamente hacía unos instantes ahora había recuperado su aspecto anterior de bosque.
Solo los cadáveres mutilados de las bestias brujas que cubrían el suelo demostraban que lo que acababa de suceder no era una ilusión. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué has venido aquí y quién te ha enviado? Yuji Itadori apareció instantáneamente ante Meili y habló lentamente. Sin embargo, el tremendo impacto visual ya había llevado a Meili al borde de un colapso nervioso. Incapaz de soportarlo más, perdió el conocimiento y se desplomó. Ella se desmayó. Yuji Itadori miró a Meili, que estaba en el suelo, y simplemente negó levemente con la cabeza antes de volverse hacia Natsuki Subaru. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Cómo vas a lidiar con Meili? Y... Natsuki Subaru se quedó sin palabras por un momento y se sumió en sus pensamientos. Antes, había venido corriendo sin detenerse porque temía que el pueblo pudiera estar en peligro, pero no había pensado en qué hacer después. Después de todo, Natsuki Subaru no tenía forma de explicarles a Emilia y a los demás lo que había sucedido allí. No podía decirles exactamente que ya había experimentado el regreso por muerte y que, por lo tanto, conocía la existencia de Meili. Además, incluso si Natsuki Subaru encontrara una excusa para explicar cómo sabía de Meili, no habría manera de que pudiera haber derrotado a tantas bestias brujas. Los asuntos relacionados con el regreso por muerte solo podían discutirse dentro del grupo de chat. Al pensar en eso, Natsuki Subaru no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Al menos tenía el grupo de chat, lo que permitía que otros supieran que poseía la habilidad de regresar por la muerte. Si hubiera estado completamente solo, independientemente de si hubiera podido sobrevivir a esas crisis, nadie más habría sabido jamás por lo que había pasado. En ese caso, decidir cómo tratar con Meili después fue otro problema difícil. Tras pensarlo un momento, a Natsuki Subaru se le ocurrió algo. Itadori-senpai, puede que aún necesite tu ayuda. Solo dime qué tengo que hacer. Regresaré discretamente esta noche. Mañana, Itadori-senpai, puedes traer a Meili y visitarnos. Emilia te conoce. Rosual sin duda te tratará como a un invitado de honor. Solo di que originalmente tenías la intención de venir a buscarme, pero que te topaste con un ataque de una bestia bruja en el camino, así que interveniste. Natsuki Subaru explicó su idea y Yuji Itadori asintió. Comprendido. Había muchos aspectos que no resistirían un análisis minucioso, y la explicación resultaba un tanto forzada, pero esta era la única excusa que Natsuki Subaru podía imaginar por el momento. Entonces me llevaré a esta niña conmigo en breve. También hay algunas cosas que me gustaría preguntarle. La mirada de Yuji Itadori se posó una vez más en Meili. Comentario 5 comentarios. Votar Chapter 37. Domain Expansión. This is a business opportunity. Capítulo 37. ¿Expansión de dominio? Eso sí que es una oportunidad de negocio. Una hora más tarde, en lo profundo del bosque. Meili aún no había despertado. Estaba apoyada contra un gran árbol con una prenda de ropa cubriéndola, como si simplemente estuviera dormida. Mientras tanto, Yuji Itadori permanecía en silencio cerca, esperando. Tras devolver discretamente a Natsuki Subaru a la mansión, Yuji Itadori llevó a Meili de vuelta a lo profundo del bosque. Al principio, Natsuki Subaru se ofreció a ayudar a Yuji Itadori a encontrar un lugar donde pudiera descansar temporalmente durante la noche, pero este último declinó la oferta. Después de todo, no quedaba mucho tiempo antes del amanecer. Se percató de la notificación de mensaje no leído, así que abrió el grupo de chat y revisó los mensajes anteriores. Natsuki Subaru ya había contado todo lo sucedido. El mejor alumno de educación física de Jujutsu. ¿Estás diciendo que, el líder del grupo que revivió cuando estabas a punto de morir? Tras enviar el mensaje, el joven Itadori quedó completamente conmocionado. Incluso escuchar tal afirmación le resultaba difícil de creer al joven Itadori. Su yo futuro realmente poseía tal habilidad. Eso también significaba que podía ayudar a aún más gente. Fugitiva de la bruja de la envidia. Así es. En ese momento, ya podía sentir que regreso por muerte estaba a punto de activarse. Pero el líder del grupo me salvó enseguida. Tras regresar a su residencia, Natsuki Subaru relató con impaciencia lo sucedido ese día. A continuación, subió a internet el vídeo de la expansión del dominio que había presenciado. Solo amor para los elfos de cabello blanco. ¿Qué clase de magia es esta? ¿Puede cambiar directamente el entorno circundante? ¿Y qué son estos edificios? El mejor alumno de educación física de Jujutsu. Esto es, expansión de dominio. El sensei Gojo me lo demostró hace poco. ¿No es esta la prefectura de Iwate?
El joven Itadori reconoció de inmediato el lugar donde había vivido durante su infancia. Solo amor para elfos de pelo blanco. Prefectura de Iwate. ¿Es ese el nombre de un lugar? El mejor alumno de educación física de Jujutsu. Así es. Era mi ciudad natal cuando era pequeño. Solo amo a los elfos de cabello blanco. Así que así son los pueblos y edificios de tu mundo. Creo que Frieren definitivamente sentiría curiosidad si los viera. El mejor alumno de educación física de Jujutsu. ¿Puedes pensar en ello cómo podrían ser los edificios de tu mundo dentro de cientos o miles de años? Todos los edificios están construidos de hormigón y acero. Solo amor para elfos de pelo blanco. ¿Qué es el hormigón? Aún así, construir casas de acero debe requerir una cantidad increíble de tiempo y esfuerzo, especialmente edificios de esta magnitud. Aunque con magia, supongo que no sería imposible. El mejor estudiante de educación física de Jujutsu. Nuestro mundo no tiene magia, solo Jujutsu. Aunque es similar a la magia, muy pocas personas pueden usarlo, y la gente común ni siquiera sabe que existen los hechiceros de Jujutsu. Solo amo a los elfos de cabello blanco. ¿Entonces dependes únicamente de la mano de obra? Fugitiva de la bruja de la envidia. No. Si bien la mano de obra es fundamental, también contamos con todo tipo de maquinaria, como cargadoras, grúas y excavadoras. ¿De dónde venimos? Edificios como estos se consideran relativamente bajos. Algunos rascacielos pueden alcanzar varios cientos de metros de altura. Solo amor para elfos de cabello blanco. Lograr algo así mediante maquinaria en lugar de magia es verdaderamente extraordinario. Mel suspiró con sincera admiración, y una sonrisa expectante apareció en su rostro. No pudo evitar preguntarse cómo sería, en última instancia, el futuro de la humanidad. Fugitivo de la bruja de la envidia. Ahora que lo pienso, ¿por qué no hemos visto a Kazuma decir nada? No me digas que se quedó dormido. Diosa inútil, realmente mereces morir. Diosa inútil, realmente mereces morir. No lo he hecho. He estado pensando en algo todo este tiempo. Fugitiva de la bruja de la envidia. ¿Estás pensando en algo? Diosa inútil, realmente mereces morir. Así es. Estimado líder del grupo, ¿se han materializado en forma física todas las cosas dentro de este dominio? El ser no rodeado. ¿Materializado? Más o menos. Todo lo que hay dentro se puede ver y tocar, como si fueran objetos reales. Diosa inútil, realmente mereces morir. ¿Puede el dominio convertirse solo en este pequeño pueblo? ¿Puede convertirse en alguna otra gran ciudad? El ser sin rodear. Un dominio es una representación del mundo interior de un hechicero de Jujutsu. Cambiarlo por completo sería bastante difícil, pero teóricamente, no es imposible. Diosa inútil, realmente mereces morir. Eso complica un poco las cosas, pero creo que esto ya es suficiente. Incluso un pueblo pequeño tiene todas las instalaciones necesarias. El que no está rodeado. ¿Qué quieres decir? Yuji Itadori tampoco entendía de qué hablaba Sato Kazuma. Fugitivo de la bruja de la envidia. Espera, ya sé lo que está pensando este tipo. Kazuma, no estarás pensando en usar el dominio para ganar dinero, ¿verdad? Diosa inútil, realmente mereces morir. Exacto. Esto es una oportunidad de negocio. El mejor alumno de educación física de Jujutsu. Realmente no lo entiendo. Diosa inútil, realmente mereces morir. Piénsalo. ¿Acaso expansión de dominio no es básicamente un universo de bolsillo? Una ciudad que se puede llevar a cualquier parte. Podríamos usarla para hacer negocios. Por ejemplo, podríamos convertirla en un complejo turístico móvil. Y dado que todo lo que hay dentro prácticamente no cuesta nada crearlo, ¿no te parece una oportunidad de negocio increíble? El mejor alumno de educación física de Jujutsu. Eso sí que tiene sentido. Fugitiva de la bruja de la envidia. Aún así, es imposible que el líder del grupo te abra su dominio todos los días. Diosa inútil, realmente mereces morir. Siempre y cuando el estimado líder del grupo esté dispuesto a venir. Podemos repartir las ganancias a partes iguales. No. A partes iguales. Incluso a partes iguales estaría bien. Podríamos hacer negocios entre dimensiones y ganar una fortuna. Pero si el estimado líder del grupo no está dispuesto, aún hay otra manera. La fugitiva de la bruja de la envidia. ¿Por dónde? Diosa inútil, realmente mereces morir. Nosotros también podemos aprender a usar un dominio.
Tras terminar de hablar, Sato Kazuma se giró inmediatamente para mirar a la gente que estaba detrás de él. ¿Estás diciendo que ese archimago llamado Yuji Itadori también es miembro de nuestro grupo? Así es. Y tiene un gusto excelente. También puede usar magia de explosión. Lo que pasa es que la última vez parecía tener una misión que cumplir, así que se marchó usando magia de teletransportación. En ese preciso instante, Megumin estaba hablando de Yuji Itadori con Darkness, quien se había unido recientemente al grupo. La última vez, debido a que Yuji Itadori tenía poco tiempo, desapareció frente a Megumin y regresó a su mundo original. Sato Kazuma inventó casualmente la excusa de que Itadori-senpai aún tiene una misión que cumplir primero. A diferencia de Aqua, Megumin no tenía conocimiento del mundo moderno, por lo que explicarle el grupo de chat sería demasiado complicado. Además, esta chica ya era una alborotadora. Todas las mañanas, al despertarse, lo primero que hacía era preguntar si Itadori-senpai volvería ese día. ¿Han aprendido ambos a usar un dominio? No, imposible. ¿Cómo podría tener semejante idea? Dejando a un lado la oscuridad, Megumin tampoco estaría dispuesta. Esta chica solo pensaba en magia explosiva. Comentario 14 comentarios. Votar chapter 38. What is a domain? Toes it as the god? Capítulo 38. ¿Qué es un dominio? ¿Sabe bien? Dado que esas dos opciones estaban descartadas, ¿y qué hay de él mismo? Sato Kazuma sacó su tarjeta de aventurero y observó los atributos bastante lamentables que mostraba. Sacudió la cabeza y enseguida se consoló. Exacto. Si este plan se puede llevar a cabo, yo seré el jefe. ¿Qué clase de jefe se encarga personalmente de todo? Las comisuras de los labios de Sato Kazuma se curvaron ligeramente hacia arriba. Ya tenía una idea. Entonces haría que Aqua lo aprendiera. Aqua, tengo una misión para ti. Mientras Sato Kazuma hablaba, apartó a Aqua. ¿Qué? Aqua miró a Sato Kazuma con confusión. Ve a aprender sobre expansión de dominio. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Es alguna marca de alcohol? Sabe bien. ¿Solo piensas en comer, beber y divertirte? Sato Kazuma suspiró y luego le contó todo lo que había sucedido en el grupo de chat. Oh. Entonces dices que si lo aprendemos, podremos ganar muchísimo dinero. Podremos comer comida deliciosa todos los días y beber todo el alcohol que queramos. Los ojos de Aqua se iluminaron mientras preguntaba con entusiasmo. Más o menos. Eso es genial. Entonces quiero aprenderlo ahora mismo. Tendrás que esperar a que el estimado líder del grupo venga la próxima vez para enseñarte. Ahora que lo pienso, Sato Kazuma se sumió en sus pensamientos. En este mundo, era como un personaje de videojuego, que ganaba puntos de experiencia al derrotar monstruos y subir de nivel, obteniendo así puntos de habilidad para aprender nuevas habilidades. Si ese fuera el caso, ¿podría usar ese sistema para aprender las técnicas malditas del mundo de Yuji Itadori? Con ciertas dudas, Sato Kazuma volvió a abrir la interfaz de chat. Diosa inútil, realmente mereces morir. Estimado líder de grupo, ¿es difícil aprender un dominio? El que no está rodeado. Debería ser bastante difícil. Que yo sepa, solo un puñado de hechiceros de Jujutsu son capaces de dominar un dominio. Diosa inútil, realmente mereces morir. Entonces, ¿cómo lo aprendiste, estimado líder del grupo? El que no está rodeado. Lo comprendí repentinamente durante una crisis. Yuji Itadori recordó que había ocurrido durante su batalla final contra Sukuna. Ambos bandos estaban prácticamente derrotados, y fue entonces cuando aprendió a usar un dominio. En aquel momento, ni siquiera sabía qué efecto tenía su dominio. Fue solo después cuando lo perfeccionó gradualmente. Diosa inútil, realmente mereces morir. No importa, entonces. Podemos hablar del dominio más tarde, Sato Kazuma negó con la cabeza. Comprenderlo repentinamente durante una crisis, cada vez que salía de aventuras con esta gente, estaba prácticamente en peligro a cada instante. La fugitiva de la bruja de la envidia. Dejando eso de lado por ahora, Itadori-senpai, ¿ya se despertó esa chica? El que no está rodeado. Todavía no. Solo amor para elfos de cabello blanco. Nunca imaginé que la persona que lanzó una maldición tan cruel sería, en realidad solo una niña. ¿Por qué terminó así? Y Mel sencillamente no podía aceptar la idea de convertir a un niño en un asesino. El que no está rodeado. Yo tampoco estoy seguro. Por el momento, parece que ella y Elsa están trabajando juntas. Alguien las contrató para atacar a Emilia y a la gente que la rodea. Fugitivo de la bruja de la envidia. ¿Quién demonios es? Sin duda encontraré a ese bastardo y le daré una paliza.
Mientras Yuji Itadori observaba a Meili, inconsciente a su lado, una pregunta surgió involuntariamente en su mente. ¿Por qué Elsa y Meili parecían conocer los movimientos de Emilia y Natsuki Subaru? ¿Fue una coincidencia? O tal vez, solo amor para elfos de cabello blanco. Pase lo que pase, hacer que un niño haga algo así es absolutamente imperdonable. El que no está rodeado. Antes, noté que esta chica parecía extremadamente preocupada por fracasar en su misión. Sospecho que hay una mente maestra detrás de ella y de Elsa que las controla. Quizás pueda obtener información importante de ella más adelante. Fugitiva de la bruja de la envidia. Realmente te has esforzado mucho, Itadori-senpai. El que no está rodeado. Es lo que debo hacer. Solo amor para elfos de cabello blanco. Los compañeros deben ayudarse mutuamente. ¿Compañeros? Al ver esa palabra, Yuji Itadori la repitió inconscientemente en voz alta. Podría decirse que las personalidades de los demás miembros del grupo de chat eran completamente diferentes a las de sus antiguos compañeros. Y, sin embargo, parecía capaz de ver rastros de ellos en esas personas. Incluso podía ver rastros de sí mismo. Quizás así es como se sintió Satoru Gojo en algún momento. Observaba a los más jóvenes y esperaba que crecieran fuertes. Yuji Itadori cerró la interfaz de chat y se colocó junto a Meili. Tras otros 10 minutos aproximadamente, los párpados de Meili se contrajeron ligeramente antes de abrirse lentamente. Lo primero que vio fue el rostro de Yuji Itadori. Tú. Su confusa conciencia se aclaró al instante, y Meili se asustó tanto que se puso de pie de un salto. Jamás podría olvidar lo que había sucedido antes. El mundo a su alrededor había cambiado repentinamente. Las bestias brujas bajo su control, también habían sido cortadas en pedazos en un instante, convirtiéndose en charcos de sangre. Todo había parecido una pesadilla. Pero el rostro de Yuji Itadori frente a ella destrozó instantáneamente esa ilusión y la devolvió a la realidad. No tengas miedo. No te mataré. Yuji Itadori se agachó, manteniendo un tono tranquilo. ¿No, me matarás? Meili lo miró con incredulidad. Sabía perfectamente que si la persona que tenía delante quería matarla, bastaría con el movimiento de un dedo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que una prenda que no le quedaba bien estaba colocada sobre su cuerpo. Era el abrigo de Yuji Itadori. No tengo derecho a quitarle la vida a otra persona. Yuji Itadori continuó lentamente, y tú tampoco. Meili simplemente bajó la cabeza sin decir palabra. A continuación, tengo algunas preguntas para usted. Por favor, respóndalas con sinceridad. Le garantizo que no le ocurrirá nada malo. La mirada de Yuji Itadori se fijó en el rostro de Meili, pero ella no se atrevió a mirarlo a los ojos. Solo pudo mantener la cabeza baja y mirar al suelo. Sin embargo, Meili realmente no pudo percibir ninguna intención asesina en Yuji Itadori. Milímetros, Meili ya no tenía otra opción, así que solo pudo asentir. ¿Cómo te llamas? Meili por Troute. Su voz era muy baja, casi demasiado suave para que alguien más la oyera, completamente distinta a la forma cruel y asesina en que había actuado antes. Yuji Itadori pudo percibir que la chica que tenía delante no estaba fingiendo en ese momento. Por el contrario, su comportamiento anterior, cruel y desquiciado, parecía más bien una actuación. Igual que cuando Yuji Itadori conoció a Elsa por primera vez. ¿Qué relación tienes con Elsa Graniert, la cazadora de intestinos? Yuji Itadori continuó interrogándola. Es mi hermana mayor. Meili respondió. Comentario 4 comentarios. Votar Chapter 39. Habile person, an existence similar to Maito. Capítulo 39. Una persona vil, un ser similar a Maito. ¿Sois hermanas? Pero vuestros apellidos parecen diferentes. No somos hermanas biológicas, Elsa One-san me adoptó, Meili respondió en voz baja. Fue abandonada en el bosque cuando era joven. Debido a su constitución única, fue acogida por bestias brujas y vivió junto a ellas. Más tarde, Elsa la sacó del bosque y juntas se unieron a la organización de asesinos y trabajaron para Madre. Debido a su corta edad y a la falta de orientación, admiraba e idolatraba a Elsa, anhelando ciegamente su estilo de vida. Por eso imitaba sus gestos y su forma de hablar. Meili relató con todo detalle su pasado, mientras Yuji Itadori entrecerraba ligeramente los ojos. Se dio cuenta de que cuando Meili mencionaba el nombre de Madre, el miedo aparecía en su rostro. Igual que antes. ¿Era por eso que Meili estaba tan preocupada por si la misión se había completado? La organización de asesinos y esa madre fueron probablemente las mentes maestras detrás de todo esto. ¿Quién fue el empleador que te contrató?
No lo sé. Los empleadores siempre contactan directamente con Onesan y los demás. Yo solo seguía a Onesan hasta aquí, mi misión también era diferente a la suya. No me contrataron. ¿Cuál era tu misión? A mi hermana mayor le encargaron impedir, por todos los medios necesarios, que esa otra hermana de cabello plateado participara en la selección real. Yo solo la estaba ayudando a lidiar con las consecuencias, pero la misión fracasó. Meili alzó la cabeza y miró con cautela a Yuji Itadori. La razón por la que la misión de Elsa había fracasado era la persona que tenía delante. Tras el fracaso de la misión, Elsa sería castigada sin duda por su madre. Probablemente ella también lo sería. Tras mirarlo apenas durante medio segundo, bajó la cabeza rápidamente. Mi misión me la dio mi madre, me dijo que viniera aquí y creara el caos. ¿Crear caos? ¿Por qué? Yo tampoco lo sé, Meili negó con la cabeza. No parecía que estuviera mintiendo. Lo entiendo. ¿Qué clase de persona es esa madre de la que hablas? Ella, en un instante, el rostro de Meili palideció mortalmente y su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Permaneció sin poder hablar durante un largo rato. Ella, es aterradora, ¿serás castigado tras fracasar en una misión? Antes, ella me convirtió en tantas ranas. Mientras Meili hablaba, su voz se fue ahogando gradualmente por los sollozos. ¿Los convertiste en ranas? Mamá tiene una habilidad extremadamente aterradora, cualquiera que toque puede transformarse en todo tipo de cosas extrañas y grotescas. Incluso vi a alguien convertirse en un trozo de carne. En el instante en que Meili habló, sintió un aura incomparablemente aterradora que emanaba del hombre que tenía delante. Yuji Itadori, cuya expresión había sido tranquila hasta entonces, ahora mostraba un semblante extremadamente serio. Lo que Meili había descrito era casi idéntico a cierto ser que él conocía. Maito. Yuji Itadori jamás olvidaría lo que Maito había hecho. Yoshino Junpei, Nanami Kento, ambos habían sido víctimas de Maito. Todo Aoi había perdido una mano por su culpa. Incluso Kujisaki Nobara sufrió la misma suerte. Aunque finalmente se salvó, perdió un ojo de forma permanente. Podría decirse que las acciones de Maito fueron incluso más viles que las de Sukuna. Aunque Yuji Itadori ya había matado a Maito 2 veces, aún no lo había olvidado. En el instante en que escuchó las palabras de Meili, la imagen de Maito apareció en la mente de Yuji Itadori. ¿Podría Maito haber venido también a este mundo? Dada la existencia del grupo de chat, no era imposible. Aunque la otra persona no fuera Maito, sin duda era alguien igual débil. A alguien así no se le podía permitir bajo ningún concepto que permaneciera en libertad. Entiendo. Yuji Itadori se tranquilizó y asintió. Luego extendió la mano y le dio una palmadita suave en el hombro a Meili. Puedes estar tranquilo desde ahora en adelante. Mientras yo esté aquí, esa persona no podrá hacerte daño. Solo tienes que prometer que no volverás a hacer lo que hiciste antes. Yuji Itadori le habló a Meili con expresión seria. Meili alzó la cabeza desconcertada, y sus miradas se encontraron durante un largo rato por primera vez. ¿Por qué? ¿Por qué me proteges? Debería ser considerado tu enemigo. Meili no podía entender por qué Yuji Itadori estaba dispuesto a protegerla. Además, podía intuir que Yuji Itadori nunca había albergado ninguna intención de matarla. Incluso durante su batalla anterior, eso ya había sido así. Puede que hayas hecho algo terriblemente malo antes, pero no tengo derecho a juzgarte, porque yo también he hecho cosas que nunca se podrán deshacer. La mirada de Yuji Itadori se tornó profunda. Así que lo único que puedes hacer ahora es evitar repetir los mismos errores. Como mínimo, puedes hacer otras cosas para enmendar los errores que cometiste antes. Yuji Itadori comprendió que Meili, en el fondo, solo era una niña. En cierto modo, originalmente no había sido más que una hoja en blanco. Simplemente se había manchado de negro. La persona que había convertido a Meili en lo que era ahora era quien realmente merecía pagar las consecuencias. Meili asintió nerviosamente. Ya no tenía otra opción. ¿Quieres algo de comer? En ese momento, Yuji Itadori tomó una bolsa de bocadillos del inventario del grupo y se la entregó a Meili. Después de visitar el mundo de Sato Kazuma, había empezado a llevar consigo bocadillos y bebidas. Meili nunca había visto nada igual. Miró a Yuji Itadori con preocupación, pero finalmente lo aceptó con cautela y dio un mordisco tentativo. Está buenísimo. Los dos comieron algo y charlaron, y la tensa atmósfera de antes desapareció por completo. Sin darse cuenta, el cielo oscuro se fue tornando gris gradualmente, y la luz parecía a punto de asomar por el horizonte en cualquier momento.
Es hora de irse. Yuji Itadori se puso de pie. Milímetros, Meili asintió. El cielo se había iluminado por completo y la luz del sol radiante caía a raudales. Yuji Itadori llevó a Meili hasta la entrada de la mansión de Rosual. Este era el plan que él y Natsuki Subaru habían acordado previamente. Justo cuando Yuji Itadori llegaba a la entrada, una chica con el pelo corto y azul, vestida con un uniforme de sirvienta, apareció ante ellos. Su rostro juvenil, que aún conservaba un ligero rastro de grasa infantil, era sumamente adorable. Unas medias blancas envolvían sus muslos, aportándoles la suavidad justa. La chica que tenía delante era, sin duda, también una belleza. Movimiento rápido del ojo. Hola. ¿Puedo preguntar qué les trae por aquí? Al ver el rostro desconocido de Yuji Itadori, Ren preguntó cortésmente. También reconoció a Meili como la niña que había visto ayer en el pueblo. Soy amiga de Natsuki Subaru. He venido a visitar a Emilia y Rosual. Yuji Itadori le dijo a Ren. Mi nombre es Yuji Itadori. Comentario 5 comentarios. Votar Chapter 40. Dislise, Rosual Sescheme. Capítulo 40. El disfraz. El plan de Rosual. Dentro de una habitación de la mansión. Rosual estaba sentado en una silla, y sus dedos rozaban suavemente la cubierta negra de un libro que había sobre la mesa frente a él. ¿Podría ser Natsuki Subaru la persona de la profecía? Rosual murmuró para sí mismo con ese tono extraño y afectado, con una sonrisa significativa en el rostro. Todo lo que Emilia y Natsuki Subaru habían vivido en la capital real había sido organizado personalmente por Rosual. El libro que tenía delante era el libro de la sabiduría, una creación dejada por el ser conocido en su día como la bruja de la avaricia, que también había sido la antigua sensei de Rosual, Echidna. Este libro podía predecir acontecimientos futuros, y Rosual pretendía utilizar esa capacidad para resucitar a Echidna. Lugnica era una nación que había firmado un pacto con el dragón divino. Cada vez que un nuevo rey ascendía al trono, el dragón divino aparecía. Según la leyenda, la sangre del dragón podía devolver la vida a los muertos. Por eso Rosual había decidido apoyar a Emilia. Solo si ella ascendía al trono tendría la oportunidad de matar al dragón divino. Sin embargo, nadie conocía su verdadero objetivo. Ni siquiera Emilia lo sabía. Había visto una profecía en el libro de la sabiduría que decía que un niño de la profecía con el poder de corregir el mundo aparecería en la capital real y se encontraría con Emilia. Por lo tanto, Rosual había contratado a Elsa Graniert, la cazadora de intestinos, para robar la insignia de Emilia y atraer a la niña de la profecía. Y el chico llamado Natsuki Subaru fue posteriormente llevado de vuelta a la mansión por Emilia. Sin embargo, Rosual no podía estar completamente seguro de que Natsuki Subaru fuera la niña de la profecía. Anteriormente, Emilia le había mencionado otro nombre. El de la persona que realmente había resuelto la crisis relacionada con el cazador de intestinos. Yuji Itadori. Sin embargo, Yuji Itadori no había regresado a la mansión con Emilia y los demás, por lo que Rosual no había podido verificarlo más a fondo. La profecía dice que pronto ocurrirá una gran catástrofe en mi territorio. Cuando llegue el momento, encontraré una excusa adecuada para abandonar la mansión. Rosual entrecerró ligeramente los ojos y murmuró para sí mismo. Si abandonaba la mansión y la crisis se resolvía con éxito, o si nunca llegaba a producirse, entonces demostraría una cosa. Natsuki Subaru era esa niña de la profecía. Todo quedaría claro en poco tiempo. Justo cuando Rosual estaba pensando, alguien llamó a la puerta. Rosual-sama. Ram, ¿sucede algo? Han llegado los visitantes. ¿Visitantes? Rosual se mostró algo sorprendido. No debería haber habido visitas programadas para hoy. ¿Son del pueblo? Uno de ellos lo es. ¿A qué te refieres con uno de ellos? El otro dijo que deseaba visitar a Emilia-sama y a Rosual-sama. Parece ser amigo de Barusu. En el instante en que escuchó las palabras de Ram, la expresión de Rosual cambió. ¿Dijo su nombre? Yuji Itadori. Voy a ir a verlo ahora mismo. Mientras tanto, al otro lado de la mansión. Rem condujo a Yuji Itadori y a Meili a la sala de recepción y les preparó té. Por favor, esperen aquí un momento. Mee-sama ha ido a avisar a Emilia-sama y a Rosual-sama. Llegarán en breve. Rem habló respetuosamente con Yuji Itadori antes de retirarse a un lado. Itadori-senpai. La voz de Natsuki Subaru provenía de cerca. Con una sonrisa entusiasta en el rostro, corrió con entusiasmo hacia Yuji Itadori. Según el plan de ayer, Yuji Itadori fingiría que había venido a visitar a Natsuki Subaru.
Al atravesar el bosque, habría eliminado convenientemente a las bestias brujas y capturado a la mente maestra, Meili. Sin embargo, en el instante en que vio a Yuji Itadori y a Meili, Natsuki Subaru se quedó paralizado. ¿Por qué Meili no parecía una prisionera en absoluto, sino más bien una niña obediente sentada a su lado? Natsuki Subaru abrió rápidamente el grupo de chat y solo entonces se percató de que Yuji Itadori ya había dejado un mensaje. Como trabajaba como sirviente en la mansión, había estado ocupado con diversas tareas toda la mañana y no había tenido tiempo de revisar el grupo de chat. El que no está rodeado. Tengo pensado dejar que Meili se quede en la mansión como criada por ahora. Al recordar la apariencia feroz de Meili de antes, Natsuki Subaru no pudo evitar sentir algo de miedo. Sin embargo, también comprendió que Meili, al fin y al cabo, solo era una niña. Era imposible que fuera culpa suya haberse convertido en lo que era. Natsuki Subaru también confiaba incondicionalmente en Yuji Itadori. Subaru. Yuji Itadori asintió a Natsuki Subaru a modo de saludo. Meili miró a Natsuki Subaru y, sintiéndose culpable, se apresuró a desviar la mirada. Señor Itadori. En ese momento, se oyeron pasos apresurados cerca mientras Emilia y Rosual entraban en la sala de recepción con una sonrisa en sus rostros. Señor Itadori, espero que se encuentre bien. La sonrisa de Emilia rebosaba calidez. Gracias a Yuji Itadori había recuperado su insignia la última vez, por lo que siempre se había sentido agradecida con él y se preguntaba cuándo tendría la oportunidad de devolverle el favor. Ha pasado mucho tiempo, Emilia. Yuji Itadori asintió levemente a Emilia a modo de saludo. Así que usted es Lord Itadori. He oído a Emilia Sama y a Subaru hablar constantemente de usted, y siempre he querido conocerle. El tono extraño y ondulante provenía de un rostro igualmente bizarro, parecido al de un payaso. Rosual miró fijamente a Natsuki Subaru casi sin pestañear. Esta persona parecía tener aproximadamente la misma edad que Natsuki Subaru. Sin embargo, por alguna razón, Rosual podía percibir un aura peculiar proveniente de Yuji Itadori. Era como si hubiera luchado para escapar del mismísimo purgatorio. Al parecer, Yuji Itadori notó la mirada de Rosual y le devolvió la mirada. Es la primera vez que nos vemos. Debes ser Rosual. Es un verdadero honor que te hayas acordado de mi nombre. La curva ascendente de los labios de Rosual dejaba entrever un significado más profundo. Me enteré de lo que hizo Lord Itadori en la capital real. Pensar que pudiste derrotar al infame cazador de intestinos. Probablemente solo haya un puñado de personas en toda Lugnica con tal fuerza. Emilia Sama me dijo que te invitó a visitar la mansión, pero parece que declinaste. ¿Es cierto? Sí. Tuve algunos problemas que resolver en ese momento, así que vine después de solucionarlos. Yuji Itadori habló lentamente. De camino aquí, me encontré con un grupo de brujas bestias que intentaban atacar a esta niña, así que intervine y la salvé. Parece que no tiene padres, así que quería preguntarles si estarían dispuestos a acogerla. Por supuesto. Emilia asintió con una sonrisa. ¿Y usted, Rosual Sama? Naturalmente, no tengo objeciones. Aunque Rosual mantuvo su sonrisa, la comisura de sus labios se crispó ligeramente. Comentario 4 comentarios. Votar.